Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Hoy vamos a continuar con esta serie que lleva el título o tópico Al que venciere. Y el mensaje lo va a dirigir Juan a una iglesia que se llama Filadelfia. Se encuentra en Asia Menor. Y si tú te has puesto a pensar y reflexionas un poco sobre tu vida, es muy probable que como todo ser humano, en algún momento de tu vida o incluso ahora, estás buscando alguna oportunidad para algo. Quizás sea una oportunidad de un trabajo. Quizás sea una oportunidad de recuperar una relación dañada de hace años. Quizás sea volver a tener la oportunidad de tener un matrimonio porque el tuyo fracasó hace tiempo. Quizás sea encontrar un noviazgo o alguna estabilidad financiera. Y la buscas con ansias de tu corazón. Y te das cuenta que conforme va pasando el tiempo, pareciera ser que la puerta a esa oportunidad que tú quieres se cierra y tú no haces nada malo. Volteas a los cielos, Dios, pues ¿qué hay en mí que, como con los demás sí funciona, pero conmigo no está pasando? Hoy, hermanos, quiero alentar su corazón en base al texto y demostrarte que Dios es el único que abre puertas para cambiar tu vida, porque está preocupado por ti. Y no le importa si vas a sufrir o vas a padecer. Si esa puerta va a ser dolorosa, Él la va a abrir para tu bien, aunque el proceso sea doloroso. Lo interesante, hermanos, de nuestro pasaje, entrando al texto, es que se va a dirigir a una pequeña iglesia que se encuentra en Filadelfia. Una ciudad, para darte contexto, que está llena de templos griegos y romanos con multitud de deidades a las que te puedes postrar a adorar. Se encuentra cerca de una falla tectónica, incluso los historiadores registran en sus libros que hubo un terremoto que arrasó con esta ciudad. Y las personas cuando se mudaban a Filadelfia por su atracción, buscaban lugares muy seguros de lejos de esta falla tectónica para que terremotos no volvieran a suceder porque eran muy frecuentes. Y entre quizá de los que hay aquí en esta audiencia que han experimentado terremotos, te das cuenta de que si tu confianza no está en Dios, muy probablemente cuestionas a dónde vas a ir en un terremoto. Y se los cuento porque mi tío, que vivió un tiempo en la Ciudad de México y le tocó experimentar el terremoto en esa ciudad, él no es cristiano y hasta la fecha tampoco se ha arrepentido. Él dice, yo estaba muy relajado en mi sala, en el televisor, y de repente se empezó a sacudir el edificio. Y te puedo decir que lo único que viene a tu mente en ese momento es que si te mueres, ¿qué va a pasar? Que no era cristiano. Un terremoto muy fuerte arrasó en donde él estaba. Y un terremoto, hermanos, viene a esta ciudad en Filadelfia también. Si lo has experimentado, te vas a dar cuenta que no son situaciones a las que te puedes acostumbrar. ¿Usted conoce a alguien que se acostumbra a un terremoto? Si ha vivido más de 5 o 6, es muy probablemente que no, hermanos. Y esta ciudad de Filadelfia sufrió un terremoto muy terrible. Sepultó todos los templos, hermanos, de los romanos y los griegos que había ahí que adoraban a sus dioses. Los hizo pedazos el terremoto. Y cuando lees el texto bíblico, en el verso 7, nota con qué credenciales se presenta Jesús en el pasaje. El texto dice, el santo y verdadero. Hermanos, al presentarse Jesús así, te está diciendo que a pesar de los templos que haya, Jesús les está diciendo, yo no soy como ellos. Soy este Dios que no le gusta la corrupción, que no le gusta el engaño. Un Dios que sí promete y que sí cumple. Porque a los que ellos adoran, se están dando cuenta que no protege. Tenían una deidad que según gobernaba la naturaleza, y que venga un terremoto y acabe con su propia deidad, para ellos en su mente es... Y Juan escribe que Jesús es el santo y el verdadero. Cuando menciona esta palabra, hermanos, ser columna, es muy interesante porque esto te está diciendo, y más adelante ahí lo escribe, que Él tiene la llave de la puerta, y quiero ilustrártelo con una imagen que está en pantalla. Es un templo color azul, no sé si aparece. Este es el templo de Asurbanipal, hermanos. Y se cuenta una historia sobre este templo, una leyenda. Te la voy a narrar.
Las puertas para ese entonces solo tenías de dos materiales para hacerla. O la hacías de madera muy gruesa para que fuera extremadamente fuerte, o la hacías de bronce, si querías en ese tiempo alguna puerta fuerte. Y así mostrabas que tu templo era una enorme fortaleza. Y hay una historia que quiero contarte en base a este templo que tienes en imagen. Un rey egipcio llamado Ramsés II tenía las riquezas más grandes para ese tiempo en la historia. Contrató al mejor ingeniero para que le construyera un lugar que fuera impenetrable por cualquier guerra que pudiera levantarse. Y le dijo, asegúrate de que las puertas sean nuestra mejor fortaleza. Entonces el ingeniero de ese tiempo se dedicó a hacerlo y algunas imágenes que se sacaron de las ruinas lo pintan de esa manera como está en pantalla. El constructor, hermanos, al ver que el rey tenía multitud de riquezas, cuando construyó el lugar, decidió hacerle una trampa al rey. Construyó una puerta escondida en el templo, o en este lugar, perdón, en este edificio, que el rey no iba a conocer. Y cuando terminó de construir este ingeniero, hermanos, este lugar y la puerta escondida, fue con sus hijos antes de morir. Y les dijo, hijos, en tal lugar hay una puerta escondida en el palacio del rey. Yo sé que el rey tiene mucho y nunca les va a dar, nunca lo ha hecho. Cuenta la leyenda, hermanos, que estos hijos entraban a este lugar o a este palacio por la puerta escondida y sacaban las joyas. Y el rey amanecía y entraba al lugar y se daba cuenta que no estaban sus joyas y su oro. Y se preguntaba qué había pasado. Ponía a custodiar las puertas del lugar por dentro y por fuera. A cualquiera que veas, mátalo, era la orden. Daba la noche y estos dos hijos de este ingeniero volvían a entrar. Cada que tenían necesidad, sabían que en ese palacio había riquezas y podían entrar. Llegó la noche, hermanos, y el rey se enfadó de que sus riquezas empezaban a acabar y le dijo a uno de sus empleados que tenía o como súbditos, necesito que pongas una trampa, es la única manera de captar a estas dos personas o a los que nos estén robando. Coloca una trampa y al amanecer vamos a venir y el que esté ahí, él va a pagar cuentas por lo que se ha robado. Entonces los dos hermanos van a robar otra vez al palacio y uno de ellos cae en la trampa. Y al darse cuenta de que no lo puede rescatar, le dice a su hermano que está dentro de la trampa a su otro hermano, oye, como nos van a encontrar y ya va a amanecer y no me has podido rescatar, córtame la cabeza y las manos, así no se van a dar cuenta quiénes somos. Córtame la cabeza y las manos y llévatelas. Entonces su hermano lo asesina, corta la cabeza, las manos y se las lleva. En la mañana entra el rey, hermanos, y se pregunta, ¿cómo se metió este hombre? La puerta tiene bastante seguridad y hasta hombres la vigilan. Hermanos, las puertas tienen una cualidad, es proteger. Y Jesucristo va a empezar a decir que Él es el que tiene la llave de la puerta que nadie puede abrir y nadie puede cerrar. Nos tiene que estar indicando algo esto con el texto. Quiero que pensemos en esto, acompáñame con tu vista al verso 8. Mira lo que va a decirle a la iglesia aquí. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pareciera que a tu imagen viene una puerta gigante, como lo pintan en las catedrales en México, donde incluso a veces hasta dos, y cuando el carpintero no las deja bien y raspan el suelo, entre dos o tres las tienen que empujar porque suena la puerta. Y viene a tu imagen a un hombre fuerte que intenta empujar que la puerta se cierre. Es lo que Juan quiere traer a tu pensamiento. Te está diciendo que esa puerta que nadie puede cerrar es la puerta de la salvación. No somos nosotros los que abrimos esa puerta, hermanos. A veces somos envidiosos con esa puerta porque no se la mostramos a las personas que la necesitan. Y este es el problema que vivían los cristianos de Filadelfia. Porque al ser cristianos, les cerraban las puertas a los templos de las ciudades que les rodeaban. Traían la etiqueta de cristianos pintada, hermanos. Sabían que habían aceptado a Cristo. Ya no andaban con judíos, ni con gentiles que se dedicaban a adorar a las deidades romanas. Eran cristianos que se juntaban en casas. Este era el problema que vivían. Les cerraban las puertas de esas ciudades y a veces hasta las de las familias. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, te doy tiempo para que vayas al texto.
Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 6 al 7. Nos va a dar un relato muy bonito aquí el escritor de Crónicas que se apunta que es David. Segunda de Crónicas 29, 6 al 7. ¿Estamos ahí? Amén. 6 al 7 en el capítulo 29 dice el texto: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Hermanos, había una forma de cerrar el templo. Y el rey en ese tiempo es Jotam, y se le ocurrió cerrar las puertas del templo de Dios. Y esto quedó cerrado y nadie tenía derecho a entrar de acuerdo al decreto de este rey. Ni siquiera los sacerdotes, te lo puedes imaginar, nadie oficiaba en el templo en ese entonces cuando Jotam gobernaba. Y esto era lo que pensaban las personas, que el rey podía tener la fuerza de abrir o cerrar las puertas. Por eso Jesús les está diciendo a los de Filadelfia: soy el único que tiene el poder y la capacidad de decir que algo se abra o que algo se cierre. Los templos paganos que había en la ciudad, hermanos, sí les podían cerrar las puertas, incluso en la cara, a todos los cristianos de ese tiempo. También te menciona más adelante en Apocalipsis, volviendo a nuestro pasaje, menciona las sinagogas. Había muchos de estos judíos, hermanos, que se juntaban con gentiles y que les cerraban las puertas. Solo por verlos con gentiles a los judíos, les cerraban las puertas también. Gentiles que querían reunirse con judíos, también les cerraban las puertas. Y también pasaban las familias, y cuando ya no quería ser como ellos, decía la familia: pues como que ya anda adorando a otro Dios que le dicen Yahweh, que mora supuestamente en los cielos, pues que vaya y le adore, y los excluían de la familia. Así que te encontrabas contra una sociedad, un círculo social pagano, y contra un círculo familiar que iba en contra de ti. En ocasiones se sentían fuera de la casa, fuera de la familia o de la cultura. Quizá a ti te ha tocado experimentarlo. Cuando alguna especie de racismo viene a tu vida, comentarios déspotas que sabes que no tienen nada que ver con tu personalidad, pero por tu aspecto físico los comentan. Y estos cristianos, hermanos, se quedaban pensando: Dios, ¿qué vamos a hacer? Y el mensaje de Dios es no te preocupes, el único capaz de cerrar la puerta de la salvación, que es la que importa, soy yo. La única puerta que te debe preocupar a ti, que se cierre, no se va a cerrar hasta que Dios lo diga. Esta iglesia está viviendo una situación muy interesante. Volvamos al verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios le está hablando a una iglesia, hermanos, que sí ha tenido problemas y que le ha tocado sufrir aflicción. Incluso le llaman la pequeña Atenas de ese tiempo. Te indica que estaba dedicada a total corrupción y deidad. Y hay ciudades, hermanos, llenas de esto. Yo conozco a 2 predicadores que están ahorita en Puebla. Y en ese estado de Puebla, en México, hermanos, hay más de 365 catedrales. Te puedes imaginar, o sea, más allá de imaginarte la catedral, toda la tradición que arrastra a las personas, casi por condado o ciudad del estado. Vas y evangelizas, ¿y qué religión eres? Es muy probable que te digan católico. Y hay personas, hermanas, tan arraigadas a sus tradiciones, sean las que sean, incluso las que tú tengas. El problema con la ciudad de Filadelfia es que estaba tan apegada a la tradición, hermanos, que te dabas cuenta que a veces era mejor no cambiar y acomodarte así como estabas. Y ese es uno de los problemas que el cristiano enfrenta. Cuando te apegas tanto a una tradición o a una cultura y te das cuenta que necesitas cambiar,
Ah, sí estoy bien mejor. Sí necesito cambiar, hermano, pero bueno, no es tan malo. Ya no pasa nada. No es un gran estilo de vida el que tengo, pero bueno, estoy teniendo un estilo de vida. No es un gran matrimonio tampoco, pero es un matrimonio al fin de cuentas. No es un gran futuro o un gran noviazgo, pero al menos lo es. No es el mejor esposo, el mejor padre, pero al menos es alguien, hermano. No es la mejor familia, pero bueno, es una familia. Así estoy bien. No le muevas comentarios o actitudes que entre los cristianos se muestran. Y con esta iglesia que estamos estudiando, hermanos, algunos miembros podrían renunciar a su fe para poder ser aceptados entre toda la cultura que les rodeaba. ¿Por qué? Era mejor no cambiar, adaptarse. Y Dios les está diciendo, aquí el que abre puertas soy yo. El que deja la puerta abierta, dice Dios, soy yo. Y nadie tiene derecho, por más que quiera, a cerrarla. Y eso es algo, hermanos, que nos cuesta mucho trabajo aceptar. A veces en nuestra vida tenemos oportunidades y esas se cierran, no las tienes en control. Te preparas bastante y te das cuenta que la puerta se cierra. Y Dios te dice, no te preocupes. Las oportunidades que tú puedes ver que se abren o se cierran, claro que nos preocupan. Un trabajo, algunos documentos quizá que tenemos que oficiar por asuntos del país. Visitar a una familia, si se cerró la puerta del trabajo, de una amistad de hace muchos años que no tienes, o de una relación en un noviazgo que se veía tan prometedora. La puerta, hermanos, que no se ha cerrado, es la puerta de su presencia, está abierta de par en par. Es la puerta que sigue abierta a la que tú puedes ir con tus rodillas dobladas y buscarle a Él. Por eso las otras puertas que se cierran no te deben mortificar, porque la que importa está abierta. No creas que porque los problemas son grandes y tu fuerza es pequeña, como le va a decir a esta iglesia, y tu capacidad de respuesta es pequeña, entonces significa que las oportunidades se te están cerrando. No va por ese lado el pensamiento de Juan. Y ese es uno de los problemas grandes que vivimos. El problema no era, hermanos, cuán numerosa era la congregación, cuántos venían los domingos, cuánta fuerza tenían, cuán ricos eran o cuán influyentes eran en la sociedad. Les dice, yo sé que tienes poca fuerza. Jesucristo se los dice. Y hermanos, el problema no era si tenían o no fuerza, porque no les reclama que necesiten más. ¿Tienes poca fuerza? Incrementa tu fuerza, no se los dice. El problema es que no confías en lo que Dios puede hacer en tu vida. Te aferras a lo que te promete una persona. Oh, es que en unos años dijo que iba a venir y lo estoy esperando, y mientras, aquí andamos. Te aferras a una relación que está dañando quizá incluso tu vida sexual. Te aferras a un pensamiento que perturba tu mente y tu andar con Cristo. A veces nosotros pensamos que el hecho de que Dios nos ame o que Dios nos quiera tiene que ver con habilidades. Ese hermano predica bien bonito, de seguro Dios le concede todas las peticiones de su corazón. Ese hermano, si viera el poder que tiene para evangelizar, les habla y se arrepienten. Y pareciera que el favor de Dios se determina por la habilidad que muestras entre la congregación. Jesús le dice a esta iglesia, hermanos, no te debes preocupar. Yo sé que tienes poca fuerza y no te estoy pidiendo que tengas más. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Y el libro de Romanos, hermanos, nos enseña que Dios no pide algo más allá de lo que podamos soportar. No puede. Así que si estás perdiendo la batalla con el pecado, es porque tú te estás rindiendo. Dios no va a permitir que lleves una carga que tú no puedas soportar. Y esta iglesia, hermanos, sabía que no tenía toda la fuerza como la iglesia de Éfeso, ¿la recuerda? La iglesia que perdió el primer amor. Grande y una estructura enorme, con lujos y rodeado de quizá la mejor comodidad de ese tiempo. Pérgamo, quizá, pero con Filadelfia no era así. Una iglesia muy sencilla. Y a veces el problema, hermanos, con los cristianos es estar viviendo en comparación. Vivimos nuestras vidas comparando el lugar donde nos reunimos, comparando lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y pensamos que Dios no está con nosotros como está con la otra iglesia. Hermano, allá hasta se llena. Un día vaya un domingo, tienen arriba de 300. Y con los que hay 20, 10, 15, hermano, ahí como que no.
como que la presencia ahí, como hay como detalles, hay que ver, hay que cuestionar. Y este pasaje te empieza a enseñar que para ser vencedor tienes que entender y reconocer que no es tu fuerza, sino en quién confías, no es cuál hábil te sientes, sino quién te fortalece. Si Jesús ya dijo, hermanos, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es porque así va a ser. Amén. Lo creas o no, la verdad está establecida. Versículo 9, acompáñame ahí con tu vista. Vamos avanzando un poco. Versículo 9 dice el texto: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Parece la imagen que la sociedad o a estos que está describiendo van a venir a la iglesia y se van a doblar de rodillas y la van a reconocer. Dios le está diciendo a la iglesia, hermanos, con estas palabras, que Él es el que va a hacer que ellos entiendan que tienen un problema. No tú, no te vas a encargar tú de hacerlos entender. Lo que ellos van a reconocer es que yo te amo a ti. Tú no debes ir a pelear lo que yo debo ir a pelear. Noten qué frase tan hermosa. No les dice, te voy a dar fuerza para que pelees contra ellos. Y te fortaleceré y saldrás y harás pelea contra ellos. Eso no dice el texto, hermanos. Dios le dice, el que va a hacer justicia aquí, el que conoce y pesa los corazones, es Dios. Y de lo que ellos se van a dar cuenta es que te amo a ti, iglesia de Filadelfia. Señor, pero es que no tengo mucha fuerza. No es por tu fuerza, es tu fidelidad. Es porque eres persistente, porque sabes que en el momento de la prueba tú sigues avanzando. Hay muchas ocasiones, hermanos, que vivimos bajo circunstancias donde uno piensa, Señor, ¿qué va a pasar? Otra vez estos pensamientos, otra vez este problema en mi matrimonio, otra vez el quiebre financiero. Dios dice, yo voy a hacer que ellos reconozcan que tú eres el bueno. No, no les dice eso. Que tú eres el poderoso, tampoco les dice eso. Que reconozcan que tú eres la persona más maravillosa del planeta, no. Tampoco va a ser que reconozcan eso. Dios le dice, van a reconocer que yo te amo. Por eso Jesús, hermanos, cuando nos enseña acerca de pedir a Dios, nos enseña que esas personas que conocen a Dios, que buscan a Dios, que claman por justicia, pero que no están clamando por venganza, son las que agradan a su corazón. Amén. Porque la venganza, hermanos, únicamente a Él le corresponde. No pienses que en tus fuerzas puedes solucionar un problema que a Dios le pertenece. Él te va a confirmar cuando a Él le pertenece. Eso es algo privado entre tú y Dios. Son aquellos que buscan el bien de su prójimo, aquellos que no tienen la fuerza para vengarse como este mundo lo hace. Son aquellos, hermanos, que encomiendan su vida al que puede hacerlo todo. ¿Qué tan fuerte te sientes? Trata de responder esta pregunta. A veces puedes sentirte el más seguro del planeta, con un cheque que llegue cada semana y vaya en aumento, es muy probable. Pero el Señor Jesús es el que conoce el corazón y las intenciones. Y cuando te sientes débil, la promesa bíblica es muy sencilla. Cuando te sientes débil, Él te hace fuerte. Y cuando te preguntas, Señor, es que las puertas otra vez empiezan a cerrar y yo no hice nada malo, Él te dice, el único que puede cerrar puertas, dice Dios, soy yo. Y el único que abre puertas y que las deja abiertas para que cada día puedas buscarle a Él es Dios. Amén. Si no estás buscando esa puerta de acceso a Él, ¿por qué quieres otras puertas abiertas, hermano? ¿Cuántas veces te has sentido entre la espada y la pared? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué debo hacer otra vez con esta circunstancia? Parece que no tengo opciones. Si avanzo o no avanzo, parece que siempre estoy en el mismo problema. Lo que necesitas recordar es que Dios te ama. ¿Por qué? Como lo hizo la iglesia. Has guardado mi palabra y mi nombre nunca lo has negado. Si se te preguntara objetivamente a ti personalmente, ¿cuánto guardas la palabra de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Está almacenada en tus pensamientos como el tesoro más preciado que tú consideras?
¿Has permanecido en su palabra y sigues anunciando a pesar de que el mundo tenga venganza? A pesar de que todos los problemas vienen a tu vida, ¿realmente eres fiel? Hermanos, siempre va a ser lo más fácil vengarnos. Créanme, es lo más sencillo. A la manera del mundo es lo más fácil. ¿Cuál es su forma? Ojo por ojo, diente por diente. Tú me pegas, yo te pego. Oh, el hermano dijo, hizo. Dale chance unos días y me lo voy a agarrar solo y me va a conocer. Pero si no te puedo pegar muy fuerte porque soy débil, buscaré la manera de que te duela como siento que me dolió tu golpe. Es algo difícil de aceptar, hermanos, pero es lo que pasa en este mundo. Muchas veces, cuando uno se molesta, debes detenerte a pensar, ¿para quién estás haciendo las cosas? No por qué las estás haciendo, ¿para quién las estás haciendo? Si hago las cosas para Dios, reflexiona bien en esta pregunta, si haces las cosas para Dios, ¿puedes aceptar que las cosas no van a salir como tú lo quieres siempre? Si estás haciendo las cosas para Dios, hermano, ¿puedes aceptar que las cosas no van a salir como tú quieres? ¿Quisieras tener la fuerza para que salieran como tú quisieras? Claro, hasta yo. Dame toda la fuerza para que las cosas funcionen como yo quiero. Pero cuando no tienes esa fuerza, solo hay un refugio prometedor. Es Dios. Y la puerta está de par en par abierta. Él les dice, no has negado mi nombre. Es decir, sabes quién eres delante de Él. Eres su hijo y Él te ama. Y espera verte actuando como Él te enseña y como actuó en la tierra. Esos son los hijos verdaderos, los que actúan como Él lo hizo. La iglesia en Filadelfia, hermanos, esta iglesia significa iglesia en Filadelfia, o Filadelfia es amor fraternal. Dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algunas lecciones prácticas que rescatamos del texto, hermanos. Número 1. Jesús está contigo en medio de las pruebas. Jesús está contigo en medio de las pruebas. El término que usa Juan aquí, hermanos, para prueba indica un periodo corto. No debes estar pensando en que desde que naciste hasta que moriste vas a tener una prueba con la que siempre vas a batallar. No es así la idea. Tampoco indica un siglo, no dice que es un siglo o una década. Cuando venga cada situación difícil a tu vida, debes darte cuenta y entender que no dura siempre, no es eterna la prueba. Y que por más que dure o sea tu situación algo muy fuerte, dice Dios, como tú retienes mi palabra y sabes que no puedes hacer todo como tú quieres, puedes confiar en que yo te voy a sacar adelante. ¿Usted conoce personas que le gusta tener problemas, hermanos? ¿O vivir en problemas? Algunos parece que sí, la pintan así. Pero que le guste, ¿usted conoce a alguien así? Si lo conoce, me lo presenta. Quiero decirle algunas preguntas o tener algunas respuestas. Pero si tenemos un problema, hermanos, lo que buscamos es que funcione como el microondas, que en cuanto lo pones, se solucione. Si fue la llanta del carro, algo con la aseguranza, algo con la familia, que sea inmediato. El pasaje menciona que hay una hora de la prueba. Es muy específico Juan aquí. Porque los cristianos, hermanos, deben entender que a pesar de creer en Dios, las situaciones que van a vivir, allí están enfrente. Están por enfrentarlas. Están delante de ti. Y muchas veces no las vas a poder evitar o esquivarlas. Y vas a estar como esa iglesia de Filadelfia, con tantos problemas por delante y por detrás. ¿Y qué les dice Dios, hermanos? Cuando venga esa hora de la prueba, tú debes tener algo muy seguro. Tu salvación está segura en mí. Él ha abierto esa puerta y sigue la puerta abierta, hermanos. ¿Quieres cargar mi yugo y ver que es ligera mi carga? ¿Te sientes solo? Dice Dios, yo estoy aquí. ¿No sabes qué hacer con tu futuro? Dice Dios, yo tengo esa brújula que dirige el futuro. Cuando venga la hora de la prueba, tienes que recordar que no es cuestión de fuerza. Desechemos esa idea, hermanos. Se trata de convicción en quién crees y lo que hace por ti. Por eso les dice, ¿tú has retenido mi nombre? Es decir, has confiado.
Amén. retuviste mi nombre, tú sí confías en mí como iglesia. A pesar de todo lo que te digan y todas las puertas que parezcan cerrarse, tienes una responsabilidad, seguir confiando. Dios, es que para mí la situación es muy complicada. No te preocupes, el aspecto con el pecado y el mundo ya está vencido, lo que nunca podías hacer. Tu batalla, hermano, tiene que ir más allá de cómo tú te sientes y lo que tú crees que puedes hacer. Tu confianza y tu batalla tiene que ir en lo que tú dependes de Dios y lo que tú te consagras para Él. Esta iglesia, hermanos, debe recordar que está del lado del santo y verdadero, como dice el versículo 7, de aquel que no engaña y no tolera injusticia, del que conoce nuestros corazones y sabe la verdad del por qué lo hicimos, aunque nadie te vio. Lo que Dios quiere hacer es que este pueblo entienda, número 2, que hay esperanza. Sí hay esperanza, hermanos. Hay bastante esperanza. Cuando acabe la hora de la prueba, dice el texto bíblico, tú serás columna en el templo de mi Dios. Y empiezan las promesas ahora sí. Tú serás columna en el templo de mi Dios. Tienes que darte cuenta, hermano, lo importante que es tener paciencia para ti. ¿Qué tan grande es la prueba que estás atravesando? Verso 10 dice, ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No debes pensar que se trata solo de ti, como si Dios solo la trajera contra ti. Hermano, salgo de una cosa y luego entra otra. No está probándote a ti particularmente si así lo quieres ver. Dios no está buscando, hermanos, que solamente ciertas personas pasen las pruebas y se comporten bien. Dios también está viendo lo que le hace falta al huérfano, a esa viuda o a ese drogadicto. Él es consciente de eso, de la prueba que enfrenta. No es la prueba solo para ti que eres cristiano y vienes los domingos. El texto es bien claro, es para todo el mundo. Porque a veces sentimos que los únicos que Dios pone a prueba o permite sus pruebas es para nosotros nada más. Está probando tu corazón y viendo la confianza que pones en Él. Y recuerdas que un día vendrá el que hace justicia. Les dice Dios, si tú vences, serás columna en el templo de mi Dios. Hay una imagen aquí en pantalla del templo de Filadelfia, que son las ruinas, hermanos, que se rescataron. No sé si la pueden poner ahí. Es el siguiente diapositiva. Esa es de ahí, está ahí. Gracias. Estas son las ruinas, hermanos, que se rescataron de la iglesia en Filadelfia. Son las columnas. Ahora, no estaban obviamente así de gruesas, pero como tienen restos de los muros que las rodeaban, se ven muy gruesas. Ahorita más adelante vamos a ver otras imágenes. Hermanos, regularmente los templos griegos tenían columnas así. Y esas columnas eran el sustento o el soporte. Y sabe algo, aun cuando llegara un terremoto, las columnas se venían abajo. En el año 17 hubo un temblor tan fuerte que destruyó toda la ciudad. Y esta pequeña Atenas, donde estaba Filadelfia, fue perdonada hasta de todos los impuestos romanos, hermanos, para poderse volver a levantar. No solamente los romanos y los griegos ponían columnas. Los egipcios ponían columnas en sus templos a sus deidades. Los romanos lo hacían, incluso los hindúes, si buscas algunas imágenes. Los hindúes también ponen columnas a sus deidades, o lo pusieron. Y hay algo más todavía. Mira, ve con tu Biblia a Primera de Reyes. Vamos todos a Primera de Reyes. Capítulo 7, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 21. Primera de Reyes 7, 21, dice el texto así. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Hay otra siguiente imagen, si me puedes decir ahí, por favor. Es la imagen del templo que construyó Salomón. Si puedes ver aquí, se alcanzan a ver, hermanos, unas columnas. Ya las hicieron de bronce para ese tiempo. Estas columnas que estaban al frente eran de bronce.
para que las personas, hermanos, cuando salieran o entraran, se asombraran y dijeran que el lugar era poderoso. Tenía que ver con asuntos de estética. Cuando tú salías del templo, la columna de la derecha se llamaba Jaquim y significa Jehová establece. Incluso aquí les puse una imagen, lo tiene en hebreo, le ponían nada más la inicial, que en este caso sería la J. Significa Jaquim, Jehová establece. Y la columna del lado izquierdo se llamaba Boaz y significa Él es fortaleza. El concepto básicamente era el mismo. Entonces se ponían estas dos letras en la parte de abajo o a la mitad de la columna, la J y la B, en el hebreo. Se ponían como insignias de que Dios se ha establecido y Él es fortaleza en su templo. Entonces tú como judío, que Dios esté diciendo que va a hacer a toda la iglesia una columna en su templo, aquí está la imagen que están pensando. Ellos entendían algo. Significa que ese templo, hermanos, jamás se va a volver a caer. Jeremías 1:18 dice así: porque he aquí yo te he puesto en este día, le dice a Jeremías, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. El hablar de alguien, hermanos, como columna tenía que ver con resistencia, con permanecer. Es el punto de la columna física y es el punto del concepto de entender que eres una columna que permanece o cumple su función. Mientras estas columnas, hermanos, estuvieran de pie, el templo iba a estar en función. ¿Y qué hizo el rey Jotam, como lo vimos al principio? Cerró las puertas del templo. Cerraron las puertas y dijeron: aquí ya no se va a adorar a Dios. Y hay consecuencia cuando tú no vas con la voluntad de Dios. Segunda de Reyes 25:13 narra lo que sucedió. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 13. Dice el texto: y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Haber cerrado las puertas del templo de Dios, hermanos, ocasionó el final de este lugar. ¿Qué hizo Sansón? ¿Hacia dónde se dejó ir? A las columnas. Destruyó las columnas. Dios no está diciendo, hermanos, que nosotros sostenemos un templo. No es la idea aquí esa. Nosotros no somos la columna fuerte. De Él viene la fortaleza y las columnas te recuerdan que Dios está presente. Lo único que resta del templo de Jerusalén, hermanos, hoy en día es el llamado muro de los lamentos, y es la última diapositiva que va a aparecer aquí en pantalla. Este muro de los lamentos, hermanos, es un resto que queda del templo de Jerusalén o del templo judío. Hay 45 a 50 metros de muro donde los judíos van y adoran, que es el que tú estás viendo, es en esta parte exactamente. Esta imagen de aquí, que si alcanzas a ver algunos orificios, ellos van y meten oraciones con un papel allí. Hay otros 400 metros de muro que está entre las posesiones de los musulmanes y ellos no se pueden acercar. No pueden meter los judíos sus oraciones. ¿Qué hacen en ese pedazo de muro los judíos, hermanos? Meten un papel con oraciones, las escriben, van, las meten y 2 veces al año las sacan los papeles de oraciones y entierran los nuevos para que haya espacio. ¿Por qué? Siguen pensando que la presencia de Dios está en el lugar. O en lo maravilloso, en cuántas personas asistimos, a veces es nuestro pensamiento. Piensan que la fortaleza de Dios está en lo grande o en la arquitectura. Y va más allá de eso, hermano. No es que el pastor sea columna, no es así. Cada uno de nosotros es un testigo fiel de lo que Dios hace hasta que Cristo venga. Y ellos, por no aceptar a Cristo, siguen escribiendo en un papel que Dios sane a tal hijo, que haga tal justicia, la meten y luego van y la sacan y a ese muro le llaman el muro de los lamentos. No importa, hermanos, qué tan grande es el terreno, qué tan difícil es la persecución,
cuán difíciles son tus luchas, porque sé que si te doy lugar para que expongas tus luchas, quizá hay muchos que están peleando batallas muy fuertes que solo ustedes conocen. Cuando fue a la convención de ICON en el año pasado, estaba platicando con el hermano Oscar algo ayer de eso. Yo no me daba cuenta por mi percepción de que me estaba cautivando todo lo que había del equipo de alabanza y lo que estábamos conociendo a los líderes. Yo no me daba cuenta que literalmente estaba en un campo de batalla de misioneros. Ese es el punto de esa convención, se llama ICON, Convención Nacional de Misiones. Cuando cierra la campaña o esta convención, yo nada más escuchaba lágrimas y lágrimas y lágrimas. Ibas a las mesas de los expositores, todos eran misioneros en el campo de batalla, todos. Te pasaron los videos de los que están evangelizando en Ucrania en medio de la guerra y ponían fotos de cómo las familias quedaban huérfanas o sin el hombre, porque el hombre salió a evangelizar y ya nunca regresaba. Infinidad de imágenes nos pusieron, hermanos, en la pantalla de las personas que están en el campo de batalla hablando por Cristo y saben que en cualquier momento mueren. Estábamos rodeados de ese tipo de personas, misioneros que llevan las insignias del evangelio bien impregnadas en su piel. No importa qué tan grande es tu lucha. Dice Dios, nadie te sacará de ahí, nadie tiene el poder para cerrar la puerta a mi presencia. Descansa en Dios, Él te fortalecerá. Tu problema en tu rodilla o tu espalda, con alguna relación dañada, con algún compañero en tu matrimonio, tu trabajo, el problema que tienes no se compara con una puerta que está abierta a la que puedes ir y Dios te está esperando. Es un acceso total. Solamente es que tú te dispongas. Tu pecado muy grande que cometiste hace 20 años, hermanos, no cierra esa puerta. Si lo cometiste ayer, tampoco la vuelve a cerrar. Está abierta. Él lo que quiere es que vayas, pero tu culpa te hace sentir tan inmerecedor de entrar a esa puerta que no vas. Y no le reconoces y dejas que pase el tiempo, se te hace un hábito y tú y Dios ya no tienen nada que ver. Pero el domingo parece que sí. Él conoce tu circunstancia. Y recuerda esto, la puerta abierta más importante aún lo está. La puerta de la salvación. Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie. Hacemos una oración y se va a entonar un pequeño canto para que gustes permanecer de pie. Dios, gracias le damos por este tiempo donde nos permite estudiar su palabra. Gracias por este hermoso mensaje que manda a la iglesia en Filadelfia y que hoy nos hace reflexionar como iglesia. Gracias por hacernos columnas baluartes en su templo que ahora es espiritual. Gracias por tanto amor que no merecemos. Y hoy ayúdenos a entender que sí usted conoce nuestras circunstancias, sí usted conoce lo que padecemos, pero denos confianza para entender que no es nuestra fuerza, que es usted el que trabaja cuando confiamos. En Cristo Jesús, Dios, le amamos. Amén.